Left 4 Dead. Tranquilamente podría poner entre mis juegos favoritos entre 2023 hasta ahora, por todos los momentos divertidos que pasé con mis amigos y momentos jajas, ¿verdad? Lástima que hay un cierto número de gente que le encanta jugar solamente con una tecla. Pero bueno, no vengo acá a hablar de esa gente detestable, porque este video se trata de los mejores mods argentinos, papá. Y sí, ya sé, hice un video parecido hace un año, pero era más gameplay que algo como el que van a ver a continuación. En este video simplemente les voy a mostrar los que son para mí los mejores mods argentinos, o una lista de los que yo considero que son buenos mods para tu Left 4 Dead. ¿A qué me refiero con lista? Bueno, hay creadores de Left 4 Dead que crean mods argentinos, como el que van a ver a continuación. Si sos del equipo de estos mods sin duda te van a re gustar. De la mano del genio Tadeo 5 podemos encontrar esta variedad de mods. Desde el tanque, Coach, el Boomer, Rochelle, Ellis, el Charger, hasta el auto de Jimmy Gibbs Jr. Ahora, vos te estarás preguntando: ¡Che, loco, pará! Acá falta Nick. ¿Dónde está Nick? Me estuve fijando si el creador de estos mods hizo de casualidad el mod de Boca de Nick, pero la verdad no encontré ninguno. Así que lamentablemente Nick Boca no se encuentra en esta lista. Supongo que hubo un cambio de planes. Ahora, si tenés alguna duda de cómo quedan instalados estos mods en tu Left 4 Dead, tranquilo, que acá tu youtuber de confianza te los muestra. Los mods, no sea mal pensado. Si tu viejo zapatero. Sigamos con el siguiente mod. Si te quedaste con esto que dijo Milei en su momento, ¡Vamos a quemar el Banco Central! Este mod es para vos, papá. De la mano del grosso de... ¿Cómo pronuncio eso? ¿Cómo lo llamo? Bikerov. Ah, bueno. Bikerov. Me siento raro decirlo. Este mod del Banco Central es uno de los mejores para mí, y ahora te cuento por qué. Pero antes de hacerte de guía turístico te tengo que decir una cosa, amigo. Lamentablemente esta campaña solo se encuentra en modo supervivencia. Obviamente no puedes jugar con tus amigos, a ver cuánto aguanta la muchachada, ¿no? Pero si por un momento pensaste que era una campaña de 4 episodios, perdona, hermano. Ahora sí. Mientras te hago de guía turístico te voy a ir contando las curiosidades y guiños que tiene este mod. Obviamente no te voy a contar todo, te voy a decir un pequeño te resumo así nomás. Los guiños y curiosidades que tiene esta campaña de Left 4 Dead a lo que es el Banco Central y alrededor, la verdad que es un caga de risa. Empezando por los grafitis y carteles que hay de Milei, Cristina y Macri alrededor de toda la campaña. Siguiendo, ¿no?, con los carteles graciosos y los negocios que hay en los alrededores. Por último y no menos importante, claro, el interior del Banco Central, bueno, no es la gran cosa que digamos, pero está extendido, está bastante amplio para moverte, ¿no?, de los infectados, tanques y todo bicho que se te cruce en el camino. Por último, si querés ayudar al creador de este mod, él mismo dejó su cafecito y su Patreon por si querés ayudarlo o darle una mano con algo. Ya diciendo esto último, vayamos al siguiente mod. Si vos fuiste cuando ganamos el mundial, entonces este mod es para vos. De la mano del capo de El Kaiser, nos deleita con este mod del tanque, más peligroso que nene en reunión de cura. Y contento de haber podido ganar la tercera. Este mod es simple, nos trae al tanque de toda la vida, pero con la pequeña diferencia que nos trae la camiseta de Argentina. Ahora, si te preguntas si trae algún sonido especial, quédate tranquilo, aquí te muestro. Vayamos al siguiente mod que me emociona como pendeja quinceañera. De la mano de Arian nos trae este pedazo de mod, más argentino que bostero pegándole a la familia cada vez que pierde boquita, que reemplaza la música del concierto de la campaña Dark Carnival por la mejor chacarera argentina que bailaban a tus abuelos un domingo a la tarde a puro vino y asado. Déjame que te cuento cuáles son los temas que vienen con este pedazo de mod. La primera canción es Juan de la Calle, la segunda es Don Amancio, la tercera Amor Salvaje y la cuarta La Ley y la Trampa, todas estas del chaqueño palavecino. Aparte de las canciones que tiene este pedazo de mod, este traería una bandera argentina de fondo reemplazando la banda de los Midnight Riders. Pero bueno, en vez de estar acá contándotelo, prefiero que lo mires, así que acá te dejo el video.
Néstor, corta acá, negro, porque me mata el copyright, no, corta. Señoras y señores, con este mod, yo doy pie para hacer mención del mejor youtuber de Argentina, no tan solo de Argentina, del mundo. Damas y caballeros, acá tienen el mod de Juli 3P. Mejor conocido como Juli 3P Grimetrales. Porque el que no sepa, este muchacho tiene un lore, cosa que no me voy a poner a explicar en este video porque no viene al caso. Ya habiendo aclarado esto, vamos con el mod. Ahora vos te estarás preguntando, che León, pero ¿qué tiene este mod así de interesante? Y mira, primero que nada, al escuchar la palabra de Juli 3P te habrás imaginado la cara de Juli 3P en el Boomer. Cosa que no, la realidad es que el Boomer sigue teniendo la misma skin de siempre. Lo único que cambia y es lo más divertido de este mod son las frases y los diálogos que tira cada vez que te lo encontrás en una partida de Left 4 Dead. Ya diciendo esto, acá te dejo un par de diálogos para que lo escuches. Soy yo, Juli 3P. Yo primero no soy virgen, debuté, llámeme pajero. Bueno, gente, Soy yo. hasta la próxima. Si te quedaste con una sensación más amarga que cuello de taxista, quédate tranquilo que te voy a endulzar tanto el oído como economista recién llegado. De la mano de Paturucito Men, te traigo esta lista de mods de nada más y nada menos que los personajes de Alejo y Valentina. Claro, vos ahora te estarás preguntando, ¿En serio? Sí, deja que te cuento. Estos mods reemplazarían el sonido que viene por defecto de cada infectado especial, añadiéndole diálogos, chistes, entre otras cosas. El primer infectado especial que vendría con este mod sería el viejo del bastón. El segundo infectado sería Gregory, como el Boomer. La tercera, la vieja, como el Spitter. El cuarto, el Charger, como Matías. Carlitox, como el Jockey. Y Alejo, como el tanque. Ya habiendo aclarado todo, acá les dejo cómo sonarían los mods. Por acá no pasa, ¿viste? Venga la cumpleaños, ¿viste? Chaleco, ¿viste? Tu viejo carpintero, zapale el valero. Ayúdame. ¿Hiciste strike? We got a Ahora soy un personaje tierno y entrañable. ¿No te parezco adorable? Vení. Che, ¿y si vamos a otro lado? Heads up, go! Va a la plaza a jugar con la pelota. Te vas a morir, vení. Espera! Tómate la reliberan. Pero cuidala a la nena. Dame queso. No te lo buscaste, me fui. Se llama la obra. Me miras al ave. Ay, mamita. Yo me mando. No te lo buscaste, me fui. Date boca. Esto, guacho, me hace calentar. ¿Cómo se llama esta virgen? Apaguen el fuego y entreguen el tacho, boludo. Boludo, no me hagas acá, boludo, si no pierda todo. ¿Qué pasa? Boludo, ahora van a ver, manga del chorro, van a ver. ¿De qué te reís, boludo? Boludo, ¿será posible? Hola, vengo a romper las bolas. No. Mi papá me regaló la pajita loca, mira. Mi papá me regaló la pajita loca, mira. Vení vos también, vení. Vení vos también, vení. Antes de seguir con el último mod y las menciones honoríficas, me gustaría pedirte que le pides una suscribida a este canal y le pegues un me gusta a este video, ya que este video me costó muchísimo. Es el primer video que hago así. Este tipo de edición, efectos, cosas así, la verdad que llevan su tiempo. Así que sin más que decir, acá van las menciones honoríficas.
como broche de oro, de la mano del genio de Roku, nos trae estos dos maravillosos mapas. Y sí, efectivamente estoy hablando de Cambalache 1 y Cambalache 2, ambos mapas ambientados en la ciudad autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. Cambalache 1 arrancaríamos siendo los protagonistas del primer juego, comenzando nuestra travesía en unos barrios misteriosos, siguiendo por lo que vendría a ser las calles de Adrogué, llegando por fin a lo que vendría a ser Capital y llegando por fin a lo que vendría a ser la reserva ecológica. Y entiendo, vos te estarás preguntando: che, loco, escuchame, ¿qué diferencia hay entre Cambalache 1 y Cambalache 2? Dale, decime, dale. Aunque no lo creas, hay bastantes cambios en lo que respecta a ser Cambalache 1 y el 2. Cuando recién empezás a jugar, hay una pequeña diferencia que ya te das cuenta cuál es. Sacando las obviedades de los protagonistas, el ambiente de cada mapa es notable. No tan solo eso, las modificaciones en el mapa son bastante notables. Siguiendo por lo que vendría a ser los caminos de cada mapa, que esto también es algo para recalcar, depende de cuando inicies el mapa, el juego te va a marcar a veces dos caminos. Uno que está bloqueado y el otro para que puedas seguir con total normalidad. Esto le agrega un poco de dinamismo al juego, ya que si es tu primera vez jugando este mapa, te vas a confundir un poco. Pero bueno, no quiero explayarme tanto, porque quiero que lo juegues vos y me cuentes qué te pareció acá en la caja de comentarios. Antes de retirarme, me gustaría agradecerles a dos personas que me ayudaron mucho a hacer este video. Ah, sí, ignoren las fotos de perfil, por favor. Gracias a Mr. Coito, descubrí el mod del Teniente General, o sea el de Videla Tanque. Y gracias a Foquita por la ambientación del video. Ya sin nada más que decir, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Sobre todo en la plataforma la morada la que no puedo decir porque si no YouTube se enoja conmigo, ¿viste? Seguramente hoy esté ahí jugando y charlando con los views y los pibes. Así que bueno, gente, me despido. Lamentablemente no tengo outro.